editor vocacional y escritor del blog de Los futuros del libro, edición 2.0, y autor del libro del que vamos seguramente a hablar hoy. El título de este blog es Los futuros del libro, y no es meramente un juego de palabras, sino que es la idea que fundamenta el principio sobre el que se basa, ¿no? Yo creo que la convivencia de los soportes en papel y en soportes digitales está asegurada por lo menos, no sé, un par de generaciones. Y hay muchas razones. A mí no me gusta hablar de futuro del libro como si fuese unívoco y excluyente, sino de futuros porque creo fundamentadamente que hay lugar para la industria tradicional del libro, para ámbitos temáticos determinados, y por supuesto que la revolución digital viene a quedarse, que es un hecho obvio, evidente, y que hay muchos otros ámbitos temáticos y profesionales donde la implantación de los soportes digitales será masiva y simplemente acabará con el papel. Por tanto, por eso me gusta hablar de futuro y no de futuro. Yo te puedo decir por qué, si quieres, cuáles son las razones que me llevan a pensar que el papel, para empezar, persistirá. Bueno, en primer lugar es una interfaz perfecta, una interfaz que tiene 4 o 5 siglos de historia y por tanto todos sus mecanismos textuales están de tal manera perfeccionados que durante mucho tiempo seguiremos utilizando. Eso es un hecho, el consumo de papel sigue siendo masivo, sigue siendo cada vez mayor. Por otra parte, nuestros hábitos de pensamiento, nuestra manera de razonar sigue siendo sucesiva, consecutiva, no hipertextual. Por tanto, estamos más habituados a leer de principio a fin una frase, un capítulo o un libro que al seguir los enlaces que nos pueda poner un hipertexto, y además eso está muy anclado en nuestros principios de pensamiento, ¿no? Y de percepción. Si esto lo llevas además al ámbito de la ficción, al ámbito de la novela sobre todo, existe yo diría una especie de pacto de sentido entre el autor y el lector, es decir, cuando uno se pone en una novela, tácitamente acepta que un autor te lleve desde el principio hasta el fin y te proponga un mensaje con contenido ético, estético, moral, lo que sea, pero tú participas de ese pacto implícito y por tanto vas a seguir sucesivamente el planteamiento que ese autor ha concebido. Por tanto, existirán los libros mientras ese pacto se siga respetando, y parece que si lees a Steiner o si lees a Eco, ellos siguen estando persuadidos de que ese pacto seguirá persistiendo durante muchísimo tiempo, porque somos animales acostumbrados a que nos cuenten cuentos y por tanto parece que no vamos a conocer a ellos. Por otra parte, los que tenemos hijos pequeños y les inculcamos el hábito de la lectura, yo estoy seguro que al menos mis hijos seguirán leyendo en papel, si bien con 5 años pues manejan un ordenador con bastante soltura, por tanto para ellos será perfectamente normal el que ambos soportes convivan y que lo utilicen cada uno para lo que les parezca oportuno, y si ellos leen, pues la sociología y la cultura nos dicen que es muy probable que sus hijos lo hagan. Es decir, que yo me permito augurar, aunque no tengo una boleta mágica, que habrá casi un par de generaciones que lo hagan, ¿no? Los jóvenes de 18, 20, 20 y tantos años están mucho más predispuestos a leer en una pantalla, muchísimo más predispuestos. Sabéis que los últimos estudios que se han hecho sobre eso y que están en el blog, en unas entradas que no están recogidas aquí, sino que son de las más recientes. Hace poco introdujo una entrada que creo recordar que se titula el proyecto Superbook, o algo así se llama, porque se llama así originalmente, y es un estudio que se ha hecho con 6.000 personas en Inglaterra, en la Universidad de Londres, y estadísticamente los más predispuestos a utilizar las pantallas como soporte de lectura, claro, son obviamente los alumnos recién ingresados en la universidad que tienen entre 18 y 22 años. Bueno, eso es normal, claro, y nuestros hijos pues será todavía muchísimo más corriente. Si bien yo creo que, como te decía antes, como tienen el hábito de lectura inculcado en papel también, no creo que lo pierdan, creo que convivirán perfectamente con ellos. ¿Qué me lleva a pensar? Claro, ¿y por qué creo que existirá todavía el papel? Porque el libro electrónico lo ha hecho mal, ¿Por qué lo ha hecho mal? Bueno, porque algunas buenas iniciativas fueron demasiado tempranas. Yo creo que la soberbia de la tecnología ha pagado, ¿no? O sea, que muchos libros electrónicos se lanzaron sin tener en cuenta cuáles son los hábitos de lectura y consumo y compra de los lectores, y por tanto tú no puedes lanzar una tecnología sin prever cómo se va a utilizar. Por tanto, pagaron esa soberbia, y además la mayoría de las tecnologías, como sabéis perfectamente, eran propietarias. La mayoría, el Rocket Book, todos los demás, Softbook, todas eran propietarias. Bueno, el iPhone es propietario, vamos a ver cuánto dura o cuánto... todas esas tecnologías yo creo que están llamadas a desaparecer, y que el Open eBook Forum y todos los formatos que abogan
códigos abiertos, en realidad acabarán imponiéndose en ese momento, cuando las plataformas sean multiformes y permiten hacer muchas cosas simultáneamente. Creo que será el momento en que en esos soportes electrónicos se impongan. O sea, yo creo que lo han hecho mal hasta ahora, lo que no quiere decir que sea un mal soporte o un soporte llamado a desaparecer. Pero, ¿por qué estoy persuadido, sin embargo, de que la revolución digital viene a quedarse? Y es un hecho que ya habita entre nosotros bien, porque esto no lo digo yo, lo dice Chartier, que es Chartier, que es una de las personas que más ha reflexionado sobre esto. La transformación simultánea de las formas de crear, de los modos de generar contenido, de los modos de transmitirlos y difundirlos y de los modos de usarlos, ahora mismo se han transformado radicalmente. Ya generamos digitalmente nuestros contenidos de manera automática, con nuestros ordenadores y con nuestros soportes digitales, los difundimos a través de la red y muchos de ellos los consumimos directamente en pantallas o en otros soportes electrónicos. Mira, venía leyendo ahora mismo, acabo de terminar un libro que venía leyendo en el tren. El libro este de Michel Onfray, que se llama El segundo volumen de la historia de la antifilosofía, una maravilla. Lo conocemos de los premios Cadamo, es un maravilloso. Bueno, entonces él habla mucho de los ensayos de Montaigne, ¿no? Y le recomienda una bibliografía. Y entonces recomienda un libro de 1444 páginas que son las concordancias de Montaigne, ¿no? Las concordancias son, cuando no existía la web, pues un señor tuvo que ponerse las concordancias, es decir, dónde habla Montaigne sobre el mismo tema en todos los capítulos a lo largo de sus ensayos. Bueno, eso ahora mismo no es un juego de niños, pero claro, con un buscador capaz de atacar una concordancia que ya está en la red, ya lo vas a encontrar en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, todas sus obras, puedes buscar las concordancias. Por tanto, en esa clase de literatura, yo creo que los soportes digitales son infinitamente superiores y por tanto no hay que rasgarse las vestiduras y vienen a sustituir al papel circular, ¿no? ¿Crees que esta prepotencia tecnológica ha encontrado eco en, no sé si complejos o en cosas que realmente no estaban bien resueltas en el sector editorial y que entre ambas han creado una especie de situación que parece... Hombre, si uno se pone a reflexionar, y en esto Pepe, que lo sufre y lo padece continuamente, sabe más que yo, pero la cadena, los procedimientos tradicionales de elección son absolutamente ineficientes. Con esto quiero decir que tú coges un libro en papel, tienes que tirar al menos un tercio más de lo que vas a vender para poder asegurarte una venta prevista mínima, pero eso supone una inversión muy superior a la que realmente deberías hacer. Y luego además tienes la lacra de las devoluciones, porque claro, más tienes que tirar más de lo que realmente necesitas. Entonces, si uno se pone a pensar detenidamente en eso, es una cadena extremadamente ineficiente. Incluso económicamente absurda. ¿La impresión bajo demanda tú crees que resuelve todo ese problema? Podría resolver lo que yo nunca me he llegado a explicar, seguramente sea por el coste de la maquinaria todavía y porque el umbral ahora mismo de los precios haya bajado, la competencia sea tan salvaje que ahora mismo el offset, sabes que tirando 200 ejemplares, el precio del offset sigue siendo competitivo con lo que te puede ofrecer una máquina digital. Por tanto, bueno, seguramente para tiradas inferiores resulte más económico, pero no lo suficientemente económico como para que todavía la hipótesis de que se puedan tirar los libros que realmente se necesiten sea cierta. Esa hipótesis todavía no se ha verificado, no es cierta. Por último, a nivel personal, ¿qué estás leyendo? Bueno, acabo de terminar ahora mismo este libro de Michel Onfray, y lo tengo encima de mi mesilla, como en las vuestras, supongo, hay unos 400 libros esperando. Están los relatos de Colima, ahora mismo creo que viene a continuación. Tendré que deliberarlo, pero los relatos de Colima que se acaban de editar por primera vez, se van a editar completos por primera vez en minúscula en Barcelona, con una traducción completamente nueva de todos los volúmenes de los relatos de Colima, que sabéis que son estos terroríficos relatos del Gulag ruso, ¿no? En Siberia, Salamov, famosísimo. Eso es lo que tengo ahora mismo encima de la mesa. Pues continuamos en los futuros del libro, en el blog. Muchísimas gracias.